Ahí estamos. Hola, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Estamos en el marco de las jornadas de UNIPE Digital, en la actividad, no sé, Juan Manuel, si me puedes ayudar, pues se me acaba de ir, pero Del área de filosofía. el área de filosofía de la técnica puntualmente. Y acá está, problemas y conceptos de filosofía de la técnica. Yo voy a ser su anfitrión. Mi nombre es Ariel Facio. Somos con Juan colegas en la UNIPE. Trabajamos, de hecho en conjunto en estos temas y algunos otros. Pero el centro va a estar en justamente la exposición que nos va a proponer Juan Manuel, quien es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto del CONICET con lugar de trabajo en el Departamento de Humanidades y Artes del UNIPE. También es profesor adjunto de dicho departamento y jefe de trabajos prácticos en el Departamento de Filosofía en la materia ética. Es autor del libro Mundología, Jacob von Weizsäcker, Aventuras inactuales de un personaje conceptual, que fue editado en 2022 por Editorial Cactus, y su investigación actual se focaliza en temas de filosofía de la tecnología y en particular la que desarrolla Gilbert Simondon. La idea es escuchar su exposición y después abrir a comentarios, inquietudes, preguntas y demás. Así que sin más dilaciones, le doy la palabra a Juan Manuel. Bueno, muchas gracias, Ariel. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Veo que hay colegas y amigos conectados de distintas partes del país. Siempre es un gusto y sobre todo un gusto también participar en estas actividades de la UNIPE que nos permiten compartir investigaciones en desarrollo y establecer un diálogo fructífero con distintos sectores del sector educativo y la comunidad en general. Bien, como un poco les señalaba Ariel y sugiere mi título, la idea que tengo es compartir con ustedes algunas ideas y problemas del área de filosofía de la técnica. La filosofía de la técnica, en lo que hace a la historia de la filosofía, es una subárea o subdisciplina relativamente joven, es hija del siglo XX, y en el marco de la UNIPE venimos desarrollándola junto con Ariel y otros colegas en el marco de cursos, conferencias como es esta, un ciclo de charlas y conversaciones sobre filosofía de la técnica que comenzamos el año pasado y seguro tendrá continuidad este año. De hecho, pueden encontrar en el canal de YouTube de la universidad varias de esas charlas grabadas y que lo seguiremos haciendo. Mi idea para hoy, como sugiere el título y decía recientemente, es presentar algunas ideas y problemas muy básicos, muy introductorios y en términos no exhaustivos, algunas de las distintas concepciones, percepciones y teorías que se han formulado desde el campo de la filosofía a lo largo del siglo XX sobre el fenómeno de la técnica y la tecnología. La idea entonces es presentar sucintamente estas 6 corrientes, después hacer una suerte de balance con algunas de las críticas que han recibido y por último marcar algunas de las recuperaciones que reciben en el debate contemporáneo, de modo tal de abrir un poco el juego para una conversación entre todos, habida cuenta de que en el fenómeno tecnológico estamos todos absolutamente implicados, imbricados y sumergidos, con lo cual entiendo que todos tenemos algo para decir al respecto. Mi idea entonces es traer algunos conceptos, algunas ideas, algunas percepciones que se han hecho sobre el fenómeno de la tecnología en el siglo XX, un poco para hacer un aporte a nuestras propias formas de pensar el fenómeno y de pensarnos a nosotros mismos en las condiciones actuales. Antes de avanzar, 2 comentarios muy breves, muy preliminares. Ustedes dirán, bueno, filosofía de la técnica, tecnología, ¿hay diferencias, no hay diferencias? Sería un poco engorroso avanzar en el asunto, pero hay relativo consenso en considerar la palabra tecnología como relativa a lo que también se conoce como la técnica moderna.
que es básicamente la técnica o el modo de tecnología que se despliega a partir de, sobre todo a partir de la revolución industrial, a fines del siglo XVIII y que se desarrolla y se concreta fuertemente durante el siglo XIX y quizá hasta nuestros días. ¿Qué implica la técnica moderna o la idea de tecnología? Bueno, una imbricación, una relación cada vez más intensa entre ciencia, técnica e industria, a lo cual tres términos que devienen interrelacionados y reforzándose mutuamente impulsan la invención y la innovación tecnológica. A estos tres términos cabría agregar la administración, el Estado, la política, que en lo sucesivo va a ser un factor de peso en lo que hace a la financiación y orientación, tanto de la investigación científica como de desarrollos industriales. Piénsense si no en el desarrollo de la tecnología militar, ¿no? Con lo cual, en principio, tenemos que técnica moderna, a diferencia de la técnica tradicional, supone ya una imbricación mucho más fuerte del sistema económico capitalista, es decir, el desarrollo industrial, y una relación mucho más íntima con la ciencia, cosa que es un fenómeno moderno, no se daba previamente. Esta articulación tan intensa entre desarrollos tecnológicos e investigación científica. Otra forma de pensar la diferencia entre técnica y tecnología, o técnica tradicional y técnica moderna, es haciendo referencia al modo de producción, digamos. La técnica tradicional es un modo de producción artesanal. La técnica moderna, por su imbricación con la industria, supone un modo de producción industrial. Es decir, no nos encontramos ya meramente con la manipulación de instrumentos o herramientas, sino ya con la existencia del fenómeno de las máquinas, de conjuntos técnicos, de sistemas técnicos, un conjunto de realidades tecnológicas que ya no son tan sencillas como un tenedor, un cuchillo, un martillo, sino que son verdaderos complejos sociotécnicos cuyos alcances sobre la conducta humana son mucho mayores. Eso es en parte algo de lo que va a aparecer fuertemente en las reflexiones del siglo XX que vamos a ver. Con lo cual, estas breves precisiones para referirnos, para señalar simplemente que las concepciones que vamos a tematizar, hijas del siglo XX, tienen como telón de fondo fundamentalmente a la técnica moderna o lo que comúnmente se llama tecnología, ¿no? Si bien, como vamos a ver, en algunos de ellos se apela aún a esquemas de la técnica artesanal o a modos de pensar la técnica al modo de una herramienta, en general suelen ser bastante críticos de este enfoque, que como vamos a ver es una de las tesis, que es el enfoque instrumental. Bien, pasando ya directamente al desarrollo, de las 6 concepciones, una primera concepción que destaca es lo que se llama la concepción protésica, que está muy bien analizada por un colega argentino, Diego Parente, ¿no? Según la concepción protésica, la técnica potencia los órganos del cuerpo humano y dicho refuerzo viene a compensar una deficiencia biológica. Esto es, el hecho de que, a diferencia de los animales, el ser humano no tiene órganos o instintos innatos dirigidos a la supervivencia. La técnica de este modo es esencialmente una prótesis. Hay herramientas que potencian los órganos efectores, por ejemplo las manos, los pies. Hay herramientas o instrumentos que potencian los órganos de los sentidos, los ojos, los oídos. Y hay herramientas que potencian el órgano de control, que sería el cerebro, la inteligencia, la memoria, etc. Un martillo es una herramienta que potencia un órgano efector, nos permite golpear. Un telescopio potencia el órgano de los sentidos. Una computadora, por caso, o una calculadora nos permite, por ejemplo, potenciar nuestra capacidad de cálculo. Con lo cual, desde esta perspectiva, la técnica no sería sino un prolongamiento, una potenciación, una prótesis de los órganos humanos, y tendría en última instancia una justificación biológica. ¿Por qué? Bueno, porque según esta perspectiva la técnica sería el suplemento exterior que se dan los seres humanos para compensar lo que otros animales ya tienen incorporado en su propio cuerpo, garras, dientes afilados, etcétera, o en su programa genético, sus instintos. Esta tesis reconoce un antecedente arcaico en el mito de Prometeo y se
también en el siglo XX, en la tesis de la proyección orgánica de Ernst Kapp, pero sobre todo se articula y tiene una fuerte influencia en la obra, en la antropología filosófica de Arnold Gehlen, allá por las décadas del 30, del 40 y del 50 del siglo XX. Como marca Diego Parente, ¿cuál es el problema con la tesis protésica? El problema es que una cosa es la idea de compensar un déficit, que es lo que sugiere, o lo primero que uno se le viene a la cabeza cuando habla de prótesis, y otra muy distinta es mejorar, transformar o potenciar un órgano humano. Uno puede preguntarse, ¿qué vendría a compensar un satélite, una nave espacial? ¿Qué deficiencia biológica vendría a compensar? Ninguna. Entonces, esta ambigüedad entre compensar y mejorar está en el corazón de la tesis protésica y debilita su fundamento biológico, ¿no? Y por otro lado, esta ambigüedad entre compensar o resolver un problema y potenciar un órgano se proyecta en discusiones actuales, por ejemplo, en el caso de la ingeniería biogenética. Porque, bueno, una intervención en el genoma humano puede servir para curar o para prevenir determinada enfermedad hereditaria, pero también puede servir para potenciar, mejorar o transformar un órgano más allá de las facultades naturales, si es que se pudiese hablar en esos términos, ¿no? Otra diferencia, incluso un ejemplo más básico, es una cosa son los anteojos que vienen a corregir un problema de visión, otra cosa es un telescopio que claramente va mucho más allá de lo que es la percepción natural. Estos brevemente algunos elementos que definen a la hipótesis protésica, que piensa la técnica como una prótesis, que viene ya sea a compensar un déficit, ya sea a potenciar un órgano. La segunda tesis, la segunda corriente, la segunda concepción es la concepción instrumentalista, concepción tradicional que podríamos considerar de sentido común. Según esta representación, la técnica es un medio que puede ser utilizado para distintos fines, los cuales dependen en última instancia del ser humano. Con lo cual puede ser usada para bien o para mal, del mismo modo que una herramienta, un martillo. Con un martillo podemos clavar un clavo y también nos podemos reventar el dedo, digamos, ¿no? Proyectado este esquema a las condiciones de la tecnología o la técnica moderna, lo que se presenta es que es la idea según la cual la técnica es neutral. Es decir, está desprovista de valores culturales o cualidades éticas específicas y por eso tendría un valor universal y se podría implementar en culturas totalmente diversas. Esta universalidad de la técnica, por otra parte, se vincularía con su carácter intrínsecamente racional, es decir, con el hecho de ser la encarnación de una realidad en última instancia científica y por tanto absolutamente objetiva y legítima. Desde esta posición, entonces, cualquier crítica que se hace a la técnica o a distintas tecnologías es rebatida como si fuese una crítica como si fuese una posición anticiencia, antiprogreso, antimodernidad, etc. Con lo cual, la posición instrumentalista afirma, parada fuertemente sobre la distinción entre medios y fines, la posición instrumentalista afirma una clara distinción entre la esfera de la técnica, dominada fundamentalmente por la ingeniería, por ingenieros e ingenieras, y por otro lado la esfera cultural, social, política, que sería el espacio intersubjetivo en el cual se elaboran los valores, las significaciones y los fines de la acción humana. Es decir, hay una neta distinción entre la tecnología que determina los medios para la acción y la esfera intersubjetiva, humana, etcétera, que determina los fines, los propósitos a los cuales vendrían a servir distintos tipos de tecnologías. En este sentido, la concepción instrumentalista encarna el optimismo moderno respecto al desarrollo de la tecnología y, lejos de ver un problema en ese desarrollo, afirma que con ese desarrollo el ser humano no solo no se vería constreñido, coaccionado o alienado o deshumanizado, sino por el contrario encontraría
Por el contrario, se vería potenciado, reforzado, los sistemas técnicos abrirían nuevos campos para la acción humana, mejorarían la eficiencia y la optimización de los procesos productivos, liberarían al ser humano de trabajos odiosos y rutinarios, permitirían controlar y gobernar una realidad compleja, etcétera, etcétera, ¿no? Es como la concepción que muchas veces es casi que de sentido común, y fue muy fuerte esta idea de que la técnica es una herramienta, son herramientas, se pueden usar para bien o para mal. Y en última instancia, las nuevas tecnologías son siempre expresión del progreso humano, el progreso científico técnico, que se supone sería emancipador. Bueno, hay toda una serie de presupuestos ahí que van a ser los que van a empezar a ser criticados desde otras perspectivas. Una de las críticas más fuertes va a venir de la tercera corriente. Hasta acá presentamos la primera, la protésica, la segunda, que terminamos recién, la instrumentalista. Pasamos ahora a una tercera concepción, que es lo que Borman y Andrew Finberg llaman la concepción sustantivista o esencialista. Es decir, que la técnica moderna concretamente, tiene una realidad sustantiva, que va más allá del uso contingente o particular que podamos hacer nosotros con tal o cual herramienta o con tal o cual máquina. En este sentido, la posición sustantivista va a desarrollar una crítica de la perspectiva instrumentalista o instrumental. Heidegger y Jacques Ellul son los dos principales representantes de esta corriente, al menos según la esquematización que hace Borman y Finberg. Y ellos en principio van a sostener que más que una herramienta manipulable, neutral y exenta de valores, la técnica moderna aparece como un modo de estructurar el mundo. Es decir, un modo de dar forma, configurar una forma de vida, un modo de existencia. Que, como vamos a ver, este modo de existencia estaría motivado en última instancia por algunos presupuestos fuertes que serían la búsqueda de la dominación y la voluntad de poder. Veamos esto más detenidamente. En Heidegger va a plantear que, a diferencia de lo que era la técnica, por ejemplo, en los griegos, la tecnología moderna, en la modernidad, la esencia de la técnica moderna la va a definir como Gestel, como estructura de emplazamiento. Es decir, un modo de disposición provocante o provocador que hace aparecer todos los entes del mundo, todas las cosas, como recursos, como stocks, como reservas. Dicho brutalmente, no se ve el río, sino la energía hidráulica que se podría extraer de ese río, no se ve la montaña, sino su potencial para una explotación minera, no se ve un pueblo, sino los recursos humanos que ese agrupamiento humano podría proveer para tal o cual proyecto productivo. Es decir, a partir de la esencia moderna, de la esencia de la técnica moderna, según Heidegger, todas las cosas del mundo, los entes, los distintos objetos, pero también los distintos seres humanos, comienzan a ser percibidos en términos de recursos. De la expresión recursos humanos, por caso. Entonces, desde este marco, para Heidegger, lejos de ser neutral o estar desprovista de valores, la técnica moderna aparece como la cristalización de un modo de existencia muy particular, caracterizado por el pensamiento calculador, la dominación, la planificación y el control. Es decir, una modalidad de relación con el cero, en los términos de su filosofía, una desocultación del sentido del ser, que hace aparecer a los entes y a las cosas en esos términos, en términos de recursos, y que se habría iniciado con la metafísica humanista moderna del siglo XVII, y que encontraría su culminación, su consecuencia lógica en el desarrollo de la cibernética en la primera mitad del siglo XX. Se cumple de esta manera, desde el enfoque de Heidegger, el proyecto ya anunciado por René Descartes en el siglo XVII. Esto es, la posibilidad de ser amos y dominadores de la naturaleza a partir de la articulación entre ciencia y técnica.
De ahí una famosa frase de Heidegger que dice: la esencia de la técnica no es, en última instancia, algo técnico, sino que, podemos completar, responde a la metafísica moderna y al proyecto ilustrado en su conjunto. Desde este horizonte, entonces, todo ente, todo objeto aparece como dado allí para ser calculado, dominado, controlado, planificado en orden a otra cosa. Es decir, todo se convertiría en objeto para el desarrollo de la tecnociencia, de la técnica, la cual adquiere el carácter de un destino, convirtiendo a sus mismos promotores en esclavos y en materias primas para ulteriores proyectos productivos. Frente a esta lógica del pensamiento calculador y dominador moderno, Heidegger va a recomendar serenidad, es decir, una relación no servil con los objetos técnicos, y va a reivindicar formas de pensamiento o formas de relación con el ser no calculadoras ni dominadoras, es decir, modalidades vinculadas con la religión, la filosofía, la poesía, etc. Si bien Heidegger reconoce que sería necio no usar objetos técnicos y en algunas ocasiones matiza su tecnofobia, en conjunto el diagnóstico que plantea es sumamente pesimista. Señala que la lógica del pensamiento calculador se está devorando otras modalidades de relación con el ser, otras formas de conectarse con las cosas, y que lejos de ser un mero medio al servicio de fines humanos, el desarrollo tecnocientífico, digamos, se fue de las manos y que en buena medida escapa a la posibilidad de decisión y coordinación política, escapa al control humano. Peor aún, la mera idea, desde la perspectiva de Heidegger, la mera idea de poder controlar el desarrollo científico-tecnológico y darle una determinada orientación, un determinado curso, no sería sino otra forma de pensar en términos de la técnica moderna. Es decir, no sería sino otra forma de pensamiento calculador dominador, sería así otra forma de manifestar la esencia de la técnica que él tematiza. Por esta razón, así como por otras, su perspectiva en general es percibida no solo como pesimista, sino también como conservadora y antimoderna, y en algunos casos también antihumanista, porque básicamente no deja ningún tipo de espacio para pensar la transformación de la tecnología o de alternativas políticas y éticas ligadas a la tecnología. Similarmente, otro enfoque sustantivista que es similar en cuanto a fatalismo y también en cuanto a sus modestas propuestas de superación es el de Jacques Ellul, un pensador sociólogo francés. Para Ellul, con el despliegue de la técnica moderna a fines del siglo XVIII y sobre todo desde el siglo XIX, asistimos a la conformación de un sistema técnico autónomo que, si bien no se confunde con la sociedad, se instala en ella y aparece como el principal factor determinante de su devenir. Moldea a la sociedad. Es decir, nuevamente cuestiona la tesis instrumentalista según la cual la técnica es un mero medio para fines extratécnicos, puramente humanos, éticos, políticos, etc. Y afirma, por el contrario, que desde la revolución industrial en adelante se instala una lógica de desarrollo, lo que él llama el sistema técnico, que va más allá de las intencionalidades humanas. En este sentido, para él, el sistema técnico está dotado de una lógica inmanente y motorizado, impulsado. Su causa eficiente es la búsqueda del imperativo, es el imperativo de la eficiencia. Entonces, la búsqueda del incremento del poder y la optimización funcional de todos los dominios. Del mismo modo que el proceso de racionalización en Max Weber, para Ellul, el sistema técnico acredita un desarrollo impersonal que trastoca todos los valores y significaciones tradicionales y tendencialmente transforma todas las esferas de la existencia imponiéndole sus propias normas de funcionamiento. Él define este sistema técnico con 8 características. En términos sincrónicos, el sistema técnico, sus rasgos son la autonomía, la unidad, la universalidad y la totalización. En términos diacrónicos, el autocrecimiento, el automatismo, una progresión causal carente de finalidad.
y la aceleración. Por ejemplo, para mencionar algunas de estas características, la tendencia a la unidad y universalidad del sistema técnico explicaría la homogenización de las diferencias culturales y la estructuración de las relaciones sociales, de las relaciones humanas, en términos de una moral del rendimiento. La aceleración, por otro lado, daría cuenta de que el progreso del sistema técnico es más veloz que los otros sistemas, el sistema político, el sistema económico, el cultural, etc. Y esa diferencia de velocidad produciría una necesidad de constante reajuste, readaptación del resto de los sistemas con respecto al sistema técnico. Otro rasgo, esta idea de autocrecimiento, bueno, dice Lull, cito, el hecho de que todo pasa como si el sistema técnico creciese en virtud de una fuerza interna, intrínseca y sin intervención decisiva del ser humano. Bueno, uno podría decir, bueno, objetar que son las instituciones políticas las que conducen e intervienen decisivamente en el desarrollo técnico, pero de modo no muy distinto a Heidegger, Lull responde no. La propia actividad política, de hecho, ha sido invadida por una lógica, por imperativos de orden técnico. Eficiencia, desarrollo indefinido, aumento del poder, ver qué dicen las encuestas para decir lo que supuestamente se espera que uno diga, etc. ¿no? Frente a este panorama tan compacto, tan oscuro, tan pesimista, ¿cuál sería la salida? Bueno, Lull plantea que la salida pasaría por una ética del no poder, cultivar una vida sencilla e incluso un retorno a la experiencia religiosa. Él es un caso particular, porque es anarquista, pero también cristiano, un anarco-cristiano. Bueno, valgan esos dos ejemplos, la posición de Heidegger ha sido sumamente influyente y todavía lo sigue siendo. Pero valgan esos dos ejemplos, el de Heidegger y de Lull, para caracterizar a trazo grueso la posición sustantivista. Una cuarta concepción desarrollada en el siglo XX es la que corresponde a la teoría crítica de la tradición marxista y en particular a la propuesta que hace Herbert Marcuse en la década del 60. Así como el sustantivismo, Marcuse rechaza la concepción instrumental y afirma la existencia de medios técnicos que articulan medios y fines en su seno. Pero a diferencia de Heidegger, para él la técnica moderna no expresa un destino o una esencia ontológica, sino básicamente un hecho histórico y contingente, es decir, un proyecto científico-tecnológico particular al servicio de un determinado sistema de dominación. Es decir, Marcuse rompe con la idea sustantivista de pensar a la técnica como un destino fatal de la modernidad o como un demiurgo autónomo que sigue una lógica implacable e impersonal, y sostiene que la tecnología, así como la ciencia, al ser un producto histórico, es algo modificable y transformable, es decir, las condiciones de su emergencia y también de su transformación son contingentes. Ahora bien, en el contexto del desarrollo de la cibernética en el siglo XX y con el despliegue de distintas tecnologías, para Marcuse ya no es posible disociar tan fácilmente la esfera de los fines o de los propósitos y la esfera de los medios. Es decir, para él la razón técnica, la razón tecnológica es inmediatamente una razón política. Y por eso la tecnología se ha convertido, sostiene, en una de las principales fuentes de legitimación del capitalismo contemporáneo. Esto, sin embargo, no lo conduce a rechazar a la tecnología moderna desde posiciones nostálgicas o antitécnicas, sino a plantear que es necesario construir un proyecto científico y tecnológico cualitativamente diferente al imperante. Es decir, para él es necesario pensar, diseñar y construir tecnologías que estén al servicio de una liberación, de la emancipación humana y no al servicio de la dominación, que es la tesis que tiene él, retomando en algunos aspectos a Heidegger. Entonces,
¿Cuál es el problema? Que desde su perspectiva la cuestión no puede resolverse en términos meramente discursivos, porque la técnica, sostiene, ya está totalmente imbricada en la base material de la sociedad y, al devenir sistema, produce determinadas formas de subjetividad, produce determinados modos de ser. Él es muy crítico, por ejemplo, de la idolatría del confort y de la sociedad opulenta que se instala en la posguerra, la segunda posguerra. La cuestión, por otro lado, tampoco se puede resolver subsumiendo o apropiándose de las tecnologías existentes para darle nuevos fines, porque eso sería recaer en la tesis instrumentalista y suponer que técnicas o tecnologías diseñadas para la dominación pueden servir para la emancipación. ¿Cuál es entonces la alternativa que él plantea? Bueno, la alternativa es construir tecnologías que hagan posible precisamente otro tipo de relación entre los seres humanos, entre sí y con la naturaleza, es decir, tecnologías que puedan desplegar una relación sinérgica y no destructiva con la naturaleza y con los seres humanos, de modo tal de hacer posible el desarrollo, la realización de las distintas potencialidades humanas. Y acá está el punto clave. Para Marcuse lo que hay que politizar no es el uso de la tecnología, apropiarnos de esto para ponerle un nuevo fin, sino el diseño de las tecnologías. Es decir, su misma concepción, su mismo modo de funcionamiento. Esto no implica que haya que inventar tecnologías nuevas desde cero, porque el debate sociopolítico bien puede impulsar modificaciones y rediseños a tecnologías ya existentes, no tanto para reorientar sus fines o sus usos, sino más bien para modificar su misma lógica de funcionamiento y propiciar así formas de vida democráticas y no destructivas a nivel psicológico, sociológico y ecológico, ¿no? Entonces ahí, y esto es un punto que retoman, que se discute mucho contemporáneamente, que es la cuestión del, no ya el uso de las tecnologías, que puede ser un problema legítimo, sino su mismo diseño, su mismo modo de funcionamiento, antes de que se dé la relación con el usuario que lo puede usar así o así. Pero el modo de funcionamiento que es el que entraña distintas formas de modelado de la conducta o de producción de subjetividad. Una quinta concepción que podemos destacar es la que se desprende de las meditaciones sobre la técnica que hace el pensador español José Ortega y Gasset allá por mediados de la década del 30. Mucho antes que Heidegger, de hecho. En Ortega encontramos una reflexión antropológica que en algunos puntos es similar con la tesis protésica. Y por otro lado, él afirma como un hecho la tesis, la concepción del homo faber, el hecho de que el ser humano es un animal que fabrica y utiliza herramientas. Ahora bien, para él, sin embargo, esta cualidad no está dirigida a la adaptación ni a la supervivencia, sino a la conquista del bienestar, al vivir bien. Y esta sería una de las grandes diferencias con el animal. El ser humano, es decir, Ortega, es técnico, o sea, esencialmente un ser técnico porque busca lo superfluo, porque busca el bienestar. Esta sería la necesidad de las necesidades, dice él. Mucho más fundamental que comer, abrigarse, trasladarse. Una tesis paradójica. O sea, para el ser humano, dice Ortega en una frase muy bella, el ser humano, dice él, no se adapta al medio, sino que crea un medio adaptado a él. Es decir, no se adapta a la naturaleza a través de la técnica, sino que crea con la técnica una sobrenaturaleza donde vivir bien. Esto diferencia su perspectiva de la tesis protésica, porque según la reflexión orteguiana, la técnica no viene fundamentalmente a compensar un déficit biológico o a garantizar la reproducción de la vida, es decir, no tiene un significado esencialmente biológico o económico, sino que para él tiene un significado antropológico y existencial.
es la posibilidad de construir lo superfluo, de buscar lo innecesario, de conquistar el bienestar. Y es por esta potencia primera que luego se pueden resolver los otros problemas, los problemas biológicos, económicos. Se los puede resolver ahorrando esfuerzo. De ahí es una de las definiciones que él da, que la técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo. Y hay una relación dialéctica, un ida y vuelta entre el tiempo que se libera ahorrando esfuerzo y que el ser humano utiliza para inventar mejores técnicas u objetos técnicos en orden a conquistar este bienestar o este vivir bien. Por otro lado, en función de algunos pasajes, se puede suponer que Ortega suscribe algún tipo de instrumentalismo, porque plantea claramente que la técnica viene a ejecutar planes vitales, proyectos o programas de vida que son pretécnicos y que encuentran su causa en última instancia en el deseo humano. Aguarden un momento que tengo un ruidito que me está fastidiando. De hecho, él se refiere al deseo humano como la primera invención pretécnica. La primera invención humana que es de orden pretécnico, previo a la técnica. Y como venimos viendo, para él es un rasgo esencial. O sea, se podría suponer, a partir de algunos pasajes de Ortega, que él suscribe la tesis instrumentalista, pero esta percepción se matiza bastante cuando en su ensayo célebre, que es Meditación de la Técnica, él diferencia claramente a las técnicas artesanales de la técnica moderna. De hecho, a la técnica moderna le da un nombre particular, la llama al estadio de la técnica del técnico, diferenciando de las técnicas artesanales y lo que él llama la técnica del azar, que sería el origen más primitivo de la actividad técnica en el ser humano, en esta antropología filosófica que lo bosqueja. Por otra parte, y contrariamente a lo que supone la tesis instrumentalista, para Ortega es imposible volver a un estadio anterior. Es decir, el ser humano, dice él, no puede elegir entre vivir en la naturaleza o beneficiar a esta sobrenaturaleza tecnológica, sino que ya está irremediablemente adscripto a esta última y colocado en ella como el hombre primitivo en su contorno natural. Es decir, estamos inmersos en una sobrenaturaleza, en nuestras circunstancias, en nuestro mundo, está irremediablemente tecnificado y, a diferencia del ser humano de otras épocas, dependemos completamente de esa sobrenaturaleza tecnológica, ya no solo para vivir bien, sino incluso para sobrevivir. Él menciona como una de las causas que explican el crecimiento poblacional explosivo del siglo XIX al siglo XX, bueno, el desarrollo de la técnica moderna. Para pensar la técnica moderna, Ortega va a marcar 3 desplazamientos, que no son originales de él, pero él los plantea con bastante claridad. En primer lugar, mientras que antes el ser humano empleaba herramientas para auxiliarse en sus tareas, ahora el ser humano se ha convertido en un auxiliar y en un complemento de la máquina. Esto ya había sido claramente explicitado por Marx en el siglo XIX, pero Ortega le da una significación metafísica que va más allá del ámbito de la producción material. En segundo lugar, con la técnica moderna se bifurcan 2 actividades que antes estaban unidas en la figura del artesano. Es decir, se distinguen ahora la figura del técnico y del inventor, por un lado, y por otro lado la figura del operador y del usuario o del trabajador. Y en tercer lugar, en relación con la figura del técnico, del inventor, del ingeniero, etc., Ortega, así como Heidegger, va a señalar que es deudora de la ciencia natural moderna que comienza a desplegarse en el siglo XVII. Pero Ortega da un paso más. Dice que en realidad la ciencia física, que toma vuelo en dicho siglo, es un producto de la técnica y no a la inversa. O sea, Ortega le da una prioridad histórica y ontológica a la técnica por sobre la ciencia, ahí donde Heidegger le da una prioridad, como dice
Antonio Diegues Lucena, en un artículo muy interesante, ahí donde Heidegger le da una prioridad histórica pero no ontológica. Perdón, a la técnica, una prioridad sobre la ciencia ontológica pero no histórica. Bien, con estos desplazamientos, en el marco de la reflexión que hace Ortega, contribuyen a una toma de conciencia respecto de que la técnica es una realidad en cierta medida separada del ser humano. Algo especial y aparte, dice. Algo que en principio le otorga al ser humano, a la especie humana, una capacidad ilimitada. En este sentido, él afirma, cito, lo que pueden hacer las máquinas que el hombre es capaz de inventar es, en principio, ilimitado. Fin de la cita. Y esto va a decir, sitúa al ser humano, a las sociedades humanas, en una situación totalmente nueva, una situación inédita que él califica de tragicómica. ¿Por qué es tragicómica? Porque ya no se sabe qué responder cuando, frente a la pregunta de si algo es posible o no es posible, ya no se sabe bien qué responder. Y es interesante porque él pone, las lecciones están dadas en 1933, él pone el ejemplo de poner un objeto en la Luna o poner un objeto a orbitar en la Luna, algo que en la década del 30 no pasaba de la literatura de ciencia ficción, ¿no? Y esta situación tragicómica, que se asocia a la ambivalencia profunda de la técnica moderna, si bien se asocia a esa ambivalencia, hay que decir que la perspectiva de Ortega no es tan pesimista como la de Heidegger. Como ya hemos visto, la técnica, entre otras cosas, posibilita el bienestar y la construcción de un mundo a la medida del ser humano, ¿no? No la adaptación del ser humano a un mundo ya hecho, sino la construcción de un mundo totalmente nuevo, esta idea de sobrenaturaleza. Pero si bien no es tan pesimista como Heidegger, no deja de advertir algunos peligros. El principal peligro que plantea es lo que él llama la crisis de los deseos. El hecho de que el poder ilimitado que otorga la técnica moderna pareciera mantener una relación directamente proporcional a la impotencia e incapacidad que tenemos los seres humanos del siglo XX para poder imaginar y proyectar nuestra vida, es decir, para darle un contenido a nuestra existencia. Una sexta concepción es la que se desprende de la filosofía de Gilbert Simondon, un filósofo francés de la década del 50, 60, 70 del siglo XX. En principio, Simondon rechaza la construcción instrumentalista por anacrónica y sostiene que con el desarrollo de las máquinas, de los individuos técnicos, lo llama él, en el siglo XIX, y con el desarrollo sobre todo de los conjuntos técnicos autorregulados o cibernéticos en el siglo XX, ya no es adecuado pensar a la técnica como si fuese una herramienta, un utensilio, un mero medio al servicio de fines humanos. Seguir con ese esquema hecho a la medida de la experiencia del ser humano con herramientas, dice, contribuye a no entender la situación en la que estamos parados, y esa incomprensión genera formas de alienación. Por otro lado, si bien Simondon está de acuerdo con que la técnica es un rasgo fundamental del ser humano, no lo hace por los mismos medios que la tesis protésica y que la teoría del Homo faber. Para él, la tecnicidad es una dimensión fundamental de la existencia humana, pero no es la única, nunca se da de modo aislado, y por otra parte no responde a ningún tipo de carencia o déficit original. Con respecto a la concepción sustantivista y la teoría crítica, es posible encontrar algunos parecidos, pero también algunas diferencias, algunas bastante profundas. Simondon está completamente de acuerdo, estaría completamente de acuerdo con Ortega, con Heidegger, con Ellul, en considerar que la técnica moderna constituye un nuevo medio ambiente, una sobrenaturaleza o un mundo técnico irreductible al esquema instrumental. Para él, en efecto, vivimos en una sociedad de máquinas y participamos en redes técnicas, es decir, el ambiente está transformado técnicamente y somos, para usar una metáfora, como flores en un invernadero. Es
es decir, vivientes asistidos técnicamente. Y en este marco de participación en conjuntos y redes técnicas, los fines y los medios de la actividad humana se fusionan en funcionamientos operativos, en conjuntos y redes técnicas, en las cuales se articulan dinámicamente elementos naturales, elementos humanos, elementos maquínicos, en un proceso en el cual la parte activa y la parte pasiva se intercambian permanentemente. Es decir, cada vez más difícil establecer un corte. De ahí que él proponga una visión procesual, genética, de procesos. Ahora bien, esta idea acercaría a Simondon a las tesis que denuncian que los medios se convirtieron en fines y que ello redunda en una sojuzgación, es una subsunción del ser humano en funcionamientos técnicos impersonales e incontrolables. Pero Simondon se hace una idea completamente diferente de las implicancias y del alcance de este proceso. En primer lugar, a diferencia de Heidegger, para Simondon, la técnica moderna no puede ser reducida a la ecuación ciencia natural, pensamiento calculador, voluntad de poder, o voluntad de dominación. Para él, el proceso de concretización de la técnica moderna, de ese proceso se desprenden significados, valores que no son de tipo económico o de tipo político. Para él, la tecnología no enseña a explotar, a destruir la naturaleza y tampoco a dominar. Por el contrario, es maestra en materia de compatibilización y asociación, pone en juego un diálogo constructivo entre las ciencias, cuestiona la especialización, propicia relaciones de cooperación. Simondon no es ingenuo y sabe perfectamente que la técnica industrial y termodinámica del siglo XIX se manifestó como violación de la naturaleza y que, a caballo del desarrollo de la cibernética, en el siglo XX circulan no pocos discursos que imaginan a estas nuevas tecnologías como medio para aspirar al poder incondicional. Sin embargo, para él esto no habla de el significado profundo de la técnica, sino de su desconocimiento, de su exteriorización del dominio cultural y de su reducción a esquema de servidumbre. O sea, para Simondon, la esencia y la evolución de los objetos técnicos, lo que él llama proceso de concretización, ha sido pervertido o es pervertido por motivaciones económicas, psicosociales o políticas de orden extratécnico. Esta perversión motivada porque se ha tendido a pensar a la técnica como mero medio de explotación, de dominación o de búsqueda del confort, y se la ha desviado de sus verdaderas potencialidades. En una frase polémica, él dice que va incluso más lejos y dice que en el siglo XX las máquinas están tan explotadas como los seres humanos y precisamente por las mismas razones. Para entender esto hay que hacer referencia en segundo lugar a la crítica que hace Simondon a la cibernética, la interpretación y la crítica que hace. Para él la cibernética, que surge en la década del 40, en el marco de las conferencias Macy, que él sobre todo retoma de Norbert Wiener, para él la cibernética es algo revolucionario, un nuevo órgano, un discurso del método, haciendo referencia a Descartes, es un discurso del método a la medida del siglo XX, pero dice al que aún le faltan sus meditaciones metafísicas, es decir, su fundamentación filosófica. Hace referencia a otra obra de Descartes, ¿no? Simondon observa con mucha preocupación la deriva que va tomando ya en la década del 50, 60 la cibernética y las interpretaciones que se hacen de ella, a las cuales percibe que conducen a un callejón sin salida. Básicamente lo que él dice es que cuando se toma a la máquina automática como ideal de perfección técnica, se está cometiendo un error garrafal. Para él, dicho ideal es expresión de una humanidad perezosa y tributaria de esquemas de servidumbre, porque después de todo, este ideal de máquina automática no sería otro que el ideal de fabricar esclavos, un doble del ser humano.
Frente a ello, un doble servir del ser humano. Frente a ello, lo que él va a defender es que el verdadero sentido de la cibernética no es mecanizar el pensamiento y tampoco reemplazar al ser humano con una máquina, sino por el contrario, habilitar un acoplamiento, una sinergia en la relación ser humano-máquina en orden a una existencia constructiva, creativa. Es decir, no se trata ni de un reemplazo ni de una sustitución, sino de la conformación de una unidad operativa superior que conjugue las potencias humanas y las potencias maquínicas. Y es por esto que él rechaza el ideal de la máquina automática y del automatismo, que desde su perspectiva es tributario de la técnica termodinámica e industrial del siglo XIX. Este ideal del automatismo tiende a anular la relación ser humano-tecnología, tiende a borrar al ser humano de la ecuación operativa y constructiva, y se fundamentaría en última instancia, dice él, en ansiedades psicosociales arcaicas, muy antiguas, o en imperativos de orden económico y o político, pero no en necesidades de orden tecnológico o en el desarrollo intrínseco de la tecnicidad. Dicho de otro modo, para Simondon, ya lo sugerimos antes, el automatismo degrada al unísono y del mismo modo al ser humano y a las máquinas. Los especializa a ambos en funciones rígidas y en roles predeterminados, produciendo fenómenos de mutilación y de hipertelia y quebrando las potencialidades relacionales constructivas de las cuales la asociación entre ambos polos sería sede. En tercer lugar, y para cerrar con Simondon, él le da un alcance social y político a esta rectificación, a esta crítica constructiva de la cibernética. Para él, el establecimiento de un medio sociotécnico en el siglo XX, esto es, la conformación de un conjunto técnico que implica la interrelación entre una sociedad de máquinas y una sociedad de seres humanos, lejos de implicar un destino fatal, alienante y preocupante, abre la posibilidad de reconstruir un diálogo constructivo entre la cultura y la técnica. De hecho, para él, las máquinas cibernéticas y los conjuntos técnicos del siglo XX, a diferencia de las máquinas termodinámicas, hacen mucho más posible esta articulación entre cultura y técnica, entre humanismo y tecnología. El problema no es el automatismo per se. Simondon reconoce que las máquinas tienen distintos grados de automatismo en su funcionamiento. Ese no es el problema. El problema que está detrás del ideal del automatismo es la pretensión de borrar al ser humano de las tareas constructivas y operativas, desvincularlo de la acción. De ahí que su crítica al automatismo vaya de la mano con una crítica que él hace a las máquinas cerradas. En este marco, su propuesta no es volver a la selva negra o practicar una nueva religión, sino encarar una reforma conceptual, estética, pedagógica, que permita romper con la oposición entre cultura y técnica, entre cálculo y significación, repensar el rol de los seres humanos en el marco de conjuntos técnicos, en el marco de un mundo técnico, y propiciar una relación sinérgica entre humanismo y tecnología, de modo tal de construir un sistema tecnocultural o tecnopolítico verdaderamente negentrópico, es decir, estabilizador, durable, sinérgico y no destructivo. No destructivo a nivel psicológico, social y ecológico. Si bien no lo plantea explícitamente, parece claro que este proyecto de reforma supone una dimensión política. Bueno, con lo dicho, he presentado sucintamente estas 6 corrientes y algunas ideas de cada una de ellas. Para ir cerrando, señalar lo siguiente. Todas las perspectivas que vimos son propias del siglo XX y en general se trata de tentativas filosóficas que buscan pensar conceptualmente la esencia de los rasgos fundamentales de la técnica en general y la técnica moderna en particular, ¿no? El rasgo particular que la define, su lógica de desarrollo, el modo de relación que se plantea con las sociedades humanas, su asistencia, sus oportunidades y sus peligros.
son enfoques que plantean una mirada de conjunto y que no se detienen en el análisis particular de tal o cual detalle de técnicas singulares. Esta forma de pensar la tecnología y en particular la idea de que la técnica moderna tiene una esencia trascendente y una lógica de desarrollo autónoma van a ser fuertemente cuestionadas a fines del siglo XX, configurando con lo que se conoce como el giro empírico en filosofía de la técnica. El giro empírico en filosofía de la técnica va a focalizar sus críticas sobre todo en la concepción sustantivista y en ciertas variantes de la teoría que hacen de la razón instrumental un demiurgo transhistórico implacable. En este sentido, en las décadas de 1980 y 1990 del siglo pasado, del siglo XX, comienzan a emerger estudios interdisciplinarios que cuestionan estas visiones totalizantes, especulativas, sustantivistas, teleológicas, etc. Y proponen enfoques sociológicos o empíricos de estudios de caso, descripciones de detalle respecto de la génesis de tal o cual tecnología, buscando mostrar cómo se interrelacionan de modo contingente distintos factores, factores económicos, ingenieriles, éticos, políticos, sociales, cómo se relacionan esta multitud de factores de modo contingente en la configuración, en la génesis de distintas tecnologías. Con lo cual, visto en perspectiva, y a partir de estas críticas de fines del siglo XX, pasamos de lo trascendental a lo empírico, de la unidad del concepto a la multiplicidad de los casos, del desarrollo autónomo de la tecnología a una multiplicidad de manifestaciones heterónomas, de la supuesta necesidad destinal de un imperativo tecnológico a la contingencia de su génesis, despliegues y eventuales usos. Ejemplos de este llamado giro empírico en filosofía de la técnica son el constructivismo social de la ciencia y la tecnología de Becher y Pinch, la teoría del actor red de Bruno Latour, John Law y Michel Calón, la postfenomenología en las obras de Don Ide y Peter Paul Verbeek, también la teoría crítica de Andrew Finberg, que recupera elementos muchos elementos del giro empírico, y más en general nos referimos con ello a lo que se conoce como los estudios CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, con los cuales el giro empírico en filosofía de la técnica está íntimamente ligado. A veces mencionados como Science and Technology Studies. Hay, sin embargo, algo que el giro empírico, que distintas manifestaciones del giro empírico y el sustantivismo comparten, y es el rechazo a pensar a la técnica como algo neutral e inocuo. Desde metodologías totalmente diferentes, ambas perspectivas comparten que las tecnologías no son neutrales, no son inocuas en lo que hace a estructurar la experiencia del mundo. Es decir, configuran modos de percibir, modos de conocer y modos de actuar, tienen efectos subjetivantes, moldean conductas posibles. Y si bien estos dos grandes polos discrepan respecto del origen y el alcance de estas modalidades de estructuración y condicionamiento de la conducta humana, no dudan de su existencia. De aquí, algo que les decía antes, la cuestión del diseño y del funcionamiento de determinadas tecnologías, es uno de los tópicos de discusión política más candentes actualmente. Para cerrar, simplemente decir que el debate hoy está totalmente abierto, es decir, y que no pocos estudios contemporáneos actuales de la discusión actual, aún acreditando algunas de las críticas y matizaciones generadas por el giro empírico en filosofía de la técnica, recurren a los clásicos, a los pensamientos articulados sobre la técnica del siglo XX para pensar la situación actual. Las tesis heideggerianas y sustantivistas están totalmente presentes, por ejemplo, en los análisis de este coreano Byung-Chul Han, que ha vendido muchos libros. La teoría de Marcuse, la teoría crítica, ha sido reactualizada y es defendida con vigor y con muy buenos argumentos por Andrew Finberg, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Del mismo modo, el enfoque marxista tiene muchos
elementos para aportar al debate de filosofía de la tecnología. Eso ahí Ariel y Nicolás y otros colegas tienen más datos para aportar, pero solo menciono un autor que está muy en el candelero, que es Evgeny Morozov, un bielorruso, que hace toda una crítica del solucionismo tecnológico. La perspectiva de Ortega y Gasset es retomada sobre todo por pensadores españoles, por ejemplo en la obra de Antonio Diegues Lucena y en algunos libros de Fernando Broncano, en otros se distancia. Y la filosofía de Simondon también es recuperada y reactualizada por estudios que ya se han convertido en clásicos, como el de Bernard Stiegler, y en otros, como el de Xu Hu, y en el contexto local argentino de estudio de filosofía de la técnica, también se lo percibe muy fuertemente. Digamos. En Pablo Manolo Rodríguez, en Agustín Berti, Javier Blanco, Darío Sandrone, humildemente yo mismo y tantos otros, ¿no? Para cerrar, una idea que también es producto de ese grupo, que está en un artículo de Andrés Bacari que me pareció interesante, es una idea que Andrés lo que dice es que en la actualidad, con el desarrollo de la inteligencia artificial y la predominancia de la ideología de Silicon Valley, asistimos a una suerte de retorno retorno del sustantivismo tan denostado por el giro empírico. Un neosustantivismo que, sin embargo, a diferencia del sustantivismo heideggeriano o de Ellul, no es pesimista, sino ultra optimista. No es crítico, sino celebratorio y legitimador. No es nostálgico, sino futurista. Este neosustantivismo, que hace de la tecnología una nueva religión y que se expresa en contundencia en la ideología, se expresa con contundencia en la ideología de Silicon Valley, del transhumanismo, uno de cuyos seguidores es el inefable Elon Musk. Ideología transhumanista que también tiene como uno de sus principales propagandistas al historiador Yuval Harari, también vendió muchos libros. Este neosustantivismo es igual de fatalista y antipolítico que el heideggeriano, si se quiere, pero es mucho más peligroso porque no solo justifica el actual estado de cosas, que es preocupante en materia de concentración económica, desigualdad, destrucción ambiental, etc. No solo justifica el actual estado de cosas, sino que ofrece un destino a todas luces oscuro para las mayorías. Esto lo menciono simplemente para estar atentos porque circulan actualmente no pocos discursos sobre la tecnología que son netamente ideológicos y enmascaradores de una realidad compleja, ambivalente. Y no estaría bien que nos hagan aceptar lo intolerable en nombre de un supuesto progreso neutral o de un desarrollo en el cual a todas luces hay ganadores y perdedores, ¿no? Bueno, esto en principio lo que tenía para presentar y de modo tal de abrir un poco una conversación. Espero que lo hayan recibido como un aporte, digamos, que les haya resultado interesante. Bueno, muchas gracias, Juan. Hay muchos participantes en la sala, con lo cual estimo que más de uno querrá plantear alguna inquietud. Hay algún pedido, digamos, en la sala de chat, que era un pedido bibliográfico, capaz puedas proponer, digamos, algún lugar para empezar, alguna referencia, digamos, como para quienes quieran leer más en torno a lo que, bueno, vos has hecho y también ciertas referencias. Igual creo que también en el esquema que armaste queda muy claro, digamos, bueno, ciertos referentes, digamos, que uno debería atender para profundizar, algo que en líneas generales, bueno, lo marcaste muy claramente, es muy complejo, pero al mismo tiempo muy relevante, ¿no? Esta mención que hacías a este neosubstantivismo optimista, que parece ir un poco de la mano, ¿no? Con el neoliberalismo imperante, ¿no? Ahí pareciera haber un punto en común entre un Elon Musk y algunas lecturas, o malas y también buenas, de Hayek, por ejemplo,
donde, digamos, un optimismo en función del desarrollo, las posibilidades prácticamente ilimitadas de la técnica, está asociado a una determinada lógica de funcionamiento del modo de producción en términos económicos, y no solo justifica, como decías vos, el estado de cosas, sino que lo profundiza, ¿no? Hay, de hecho, me acordaba una corriente que no me acuerdo ahora exactamente en qué universidad, pero es una gran universidad, digamos, si no es Oxford, le pego en el palo, tendría que ver, que es la del largoplacismo, que ya está construyendo un sentido común a partir del cual habría que quizás dejar que partes importantes de la especie puedan perecer, ¿no? Digamos, empiezan a introducir debates que a uno le parecerían completamente completamente terrible, por decirlo de alguna manera, y está todo atado, ¿no? Digamos, esos sentidos comunes que se van formando en términos de cómo funciona la técnica, cómo funciona la economía, y asociaciones que se establecen que llevan a caminos de una creciente desigualdad y aún más quizás, ¿no? Y por el otro lado, me parece que algo que está poco debajo de todos los planteos es, bueno, la relación entre lo que hacemos y lo que construimos, construyéndonos a nosotros mismos a través del desarrollo técnico, que es cómo se produce ciencia, cómo se produce tecnología, en función de qué recursos, en función de qué lógicas, y ahí hay una asociación, digamos, que lleva a lógicas individualistas, de competencia corporativa, que, bueno, como marca mucho, bueno, Finberg o el propio Marcuse, bueno, en realidad creo que casi todo lo que tienen, todas las referencias, si uno va, mismo Heidegger, ahí uno puede encontrar un punto en común, ¿no? En esa lógica, no solo instrumentalista, sino instrumentalista aplicado a una lógica egoísta de la riqueza por la riqueza misma, que parece, digamos, a nivel mundial, digamos, formar el mundo cada vez más, ¿no? Con lo cual, digamos, me parece es súper interesante el planteo que muchas veces no se ve comparativo que propusiste, digamos, donde uno puede tener más que un punto de partida, un panorama, ya desde entrada, un panorama global de entrada, ¿no? Después se puede profundizar, pero creo que buena parte de esta inquietud respecto a la bibliografía responde quizás a eso, ¿no? Digamos, a que propusiste, digamos, un panorama, digamos, que, bueno, permite rápidamente ver una serie de problemas que primero son difíciles de responder, pero son claramente relevantes en la medida que hay una sensación de que, bueno, parece que nos constituimos a partir de determinadas lógicas como la de la técnica, la economía, etc. Ahora, simplemente, digamos, como un comentario, yo lo que daría pie es más que nada a inquietudes, preguntas que pueda haber de los distintos participantes. Tenemos un margen, digamos, para tratarlas, así que lo que les pediría es que levanten la mano virtual, hay un botón con una mano, me parece que es para eso, y les daría la palabra si... Yo no veo a todos igual, pero creo que vamos a ver si funciona. O si no, directamente, digamos que abran el micrófono de a uno y podemos avanzar. Perfecto. Yo ahí, mientras vamos meditando las intervenciones, muy brevemente les anoté en el chat mi mail. Así que bueno, me pueden solicitar bibliografía que les haya interesado sobre algún punto. Tengan en cuenta que yo hice
síntesis de textos que son, algunos de ellos muy largos, pero a toda disposición. Lo que yo tenga se los hago llegar. Así que me escriben y avanzamos con eso. Si no levantar la mano, pueden, si no, escribir en el chat, digamos, quisiera preguntar o quisiera intervenir. Y les comento, digamos, que dejé en el chat formulario de asistencia para quienes quieran solicitar un certificado. Tendrían que completarlo y, bueno, creo que eventualmente se les contactará con tal certificado. Bueno, ahí Leticia, sí, cuando quieras, bueno, adelante. no pongo la cámara porque si no pierdo la conexión y bueno, vieron cómo es. Yo me quedé con lo de Ortega y Gasset que comentabas, con lo irremediable de este estado de la técnica, o sea, ya estamos inmersos en un paradigma irremediablemente técnico. Y pensando un poco en lo que mencionabas de Heidegger, que si no recuerdo mal, esa técnica que es calculadora, creo que él decía que la ciencia es como que se olvidó de pensar, ¿no? Algo así creo que dicen sinceramente, si no recuerdo mal. Entonces, yo pensaba, si estamos irremediablemente tecnificados y no hay manera de escaparle a esta nueva performance de la vida, de esta manera de vivir la vida, vamos a tener que trabajar mucho en pensar hacia dónde vamos. Estamos inmersos en guerras, en esto que comentaba Ariel, en estas teorías de largoplacismo, y me parece que tiene que poner bien las barbas en remojo esta teoría, porque esta técnica, digo, o esta cientificidad de la vida, porque estamos ante muchos problemas donde mucha gente está quedando colgada del mundo. Y por otra parte, no creo que toda la población mundial tenga acceso a toda la técnica que existe. Entonces, eso de estar irremediablemente inmersos no implica que todo el mundo tenga uso de eso. Era un pensamiento que se me ocurría mientras hablabas, no es pregunta, no es nada, pero bueno, como siempre, escuchar a filósofos y cosas nuevas me interesa mucho y me genera esto, no quería dejar de comentarlo. Bueno, muchísimas gracias, Leticia, por el comentario, por la intervención y nada, por la apreciación. Sí, ahí Ortega plantea algo interesante, que es, frente a Heidegger por caso, es que la técnica también es un campo de posibilidades, no solo de peligros, ¿no? Abre un campo de posibilidades, de nuevas posibilidades de vida. No solo implica un riesgo, un peligro de alienación o un destino oscuro y fatal. Yo creo que el principal desafío que tenemos de cara al fenómeno tecnológico es, en primer lugar, no tomarlo como un paquete cerrado, digamos, ¿no? Por eso me parece importante romper con ciertos hábitos de pensamiento, de decir, bueno, la técnica es una herramienta y se puede usar así o asá. Bueno, la técnica, en un sentido, puede ser un instrumento, una herramienta. Heidegger decía que la tesis instrumentalista es correcta, pero no es verdadera, digamos, ¿no? O sea, desde un punto de vista superficial, sí, claramente uno puede considerar que determinadas técnicas cumplen determinadas funciones prácticas. El asunto es que detrás de cada dispositivo tecnológico y sobre todo de los digitales hay otras realidades que se juegan, no solo quienes ganan plata con eso y las
consecuencias que eso supone, sino también nuestras propias formas de relacionarnos, de vivir, e incluso nuestras distintas dinámicas afectivas, ¿no? No solo cómo trabajamos, sino cómo nos relacionamos con los otros. Y cuando señalo esto de no tomar la técnica como un paquete cerrado, es que efectivamente distintos dispositivos tecnológicos funcionan de alguna manera, pero podrían funcionar de otra. Y habida cuenta de que va nuestra vida y el destino de las sociedades en las que participamos está implicada en este proceso, un poco ahí la propuesta de Finber es bien interesante. Politizar la tecnología es, por un lado, comprender que no es solo una herramienta, sino que es algo mucho más profundo que nos constituye el modo de las relaciones humanas, y en ese sentido es un objeto válido de discusión social y política. Y que, obviamente, las tecnologías se pueden rediseñar, se pueden modificar, no caen del cielo, y es un tómalo o déjalo, digamos, ¿no? O sea, es como suponer que el Big Mac es el desarrollo de la alimentación, y en ese sentido los distintos dispositivos tecnológicos son como distintas formas distintas concreciones de tecnologías que pueden tener distintos tipos de realizaciones, no necesariamente las que aparecen en el mercado. Esto lo señalo porque en general, y una de las, yo creo que para los pensamientos de inspiración humanista, progresista y demás, un problema que suele aparecer es, bueno, perder la batalla antes de darla, en el sentido de, bueno, esto se nos impone, es la tecnología, es la razón instrumental, la técnica es mala o es oscura, y la verdad que la técnica abre posibilidades y presenta problemas, y en ese sentido yo creo que hay que avanzar, por un lado, problematizar el fenómeno tecnológico sin darlo como algo, un paquete cerrado que viene de Silicon Valley o vaya a saber de dónde, saber que se puede problematizar, que se puede discutir, que se puede transformar. Y en ese sentido yo matizaría la tecnofobia, digamos, presente en análisis como los de Heidegger, que en última instancia llevan a la impotencia, ¿no? Comparto el panorama actual vista de dar elemento para el optimismo, pero me parece que es, digamos, desde un punto de vista político, práctico, incluso ético, lo que hay que lograr desarrollar son distintas reflexiones críticas de la tecnología, avanzar en la comprensión de cómo eso nos constituye, también nos da nuevas posibilidades de acción, de relación. Nadie estaría en contra de tomar una medicación que le ayuda a curar una dolencia porque es producto del desarrollo tecnocientífico, digamos, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí el desafío es, por un lado, tratar de abrirse una comprensión más a nivel conceptual, comprender un poco mejor el fenómeno, romper con ciertos hábitos de pensamiento, y avanzar a una construcción propositiva, que no pasa solo por el uso, que también es importante, sino también, como decía Finber, por el diseño, por solicitar modificaciones en determinadas tecnologías. Esto parece muy abstracto, pero está pasando, digamos, ¿no? Compañías como Twitter o Facebook o demás han tenido que rediseñar el funcionamiento de los algoritmos por presiones sociales o políticas. Entonces, es algo que sucede, así como distintas formas de producción o de explotación material netamente dañinas con la naturaleza son más lentamente de lo que quisiéramos, reemplazadas por otras que son menos destructivas, digamos. Esto ya está sucediendo en un punto, ¿no? Así que, qué sé yo, no digo que hay razones para ser optimista, no solo por la cuestión tecnológica, sino por cuestiones sociales. Ahí Leticia mencionaba con la cuestión del acceso, ¿no? Pero hay veces que quizá mejor que no haya acceso. Quizá que no haya acceso a determinadas tecnologías por ahí no está tan mal, digamos, ¿no? No sé. Yo no veo un gran problema en que no se usen autos eléctricos en la Argentina, qué sé yo. Para poner un ejemplo, ¿no? Quizá no hay que incorporarse o acceder a cualquier tecnología porque parece que es lo nuevo. Quizá hay que pensarlo de otra manera. Yo creo que ahí, obviamente, la respuesta es a nivel
a nivel político institucional el cambio más sustantivo. Puede haber modificaciones éticas o más de grupos más pequeños que eventualmente luego den lugar a grandes cambios, ¿no? Pero precisamente porque la cuestión también pasa por el diseño y la producción de otros modelos científico-tecnológicos, otro tipo de tecnologías asentadas en otros valores, en otros modos de relación. Bueno, ahí hay un trabajo institucional para hacer y digo más, yo creo que las universidades ahí están llamadas a cumplir un rol clave en el establecimiento de dinámicas de interrelación técnico-sociotécnica que se rijan por otros valores, por otras lógicas con respecto a otras tecnologías que están impulsadas fundamentalmente por el lucro y sus distintas variantes, la extracción de datos para el lucro por otros medios, en fin. Bueno, seguimos abiertos a las preguntas. Yo no quiero obligar a nadie, pero tapa dura y agazapado. Nosotros en general, bueno, nada, somos además de colegas, amigos, y compartimos lecturas, Juan Manuel, Nicolás, yo, con lo cual tenemos varias charlas atrás de esto, más allá de que la idea es, obviamente, abrir a distintas inquietudes. No sé, Nico, si querés comentar algo. Ya estoy. No, pero me pusiste ahí, estaba escuchando, pero no tenía tampoco no tenía ninguna pregunta, así que me pusiste medio en una Entonces es difícil tener preguntas porque uno ya más o menos ya uno se conoce, ¿no? Entonces no es tan fácil. Yo igual más allá puedo contar una pequeña anécdota que me permite deshogar de alguna manera. Tengo acá un colega también de filosofía acá en casa. No sé dónde fue, está por ahí, Luciano, que me tocó el timbre ayer a las 4 de la mañana. Yo estoy medio reacio a ir a abrir, pero bueno, el problema fue que le robaron, ¿no? Estaba yendo a retiro a tomar el micro, le robaron todo, terminó sin nada. Y estaba viendo hoy las dificultades que hay cuando uno no tiene DNI, no tiene tarjeta y no tiene celular. Digo, para sacar un chip necesitas entrar a Mi Argentina y mostrar tu DNI, que vos sos vos, además de la denuncia. O sea, con la denuncia no solo alcanza. Con lo cual el punto de partida es que ya en el día a día estamos completamente atados a un esquema de base técnica, ¿no? También es interesante ver cómo en el banco, ¿no? Bueno, con Shadow no quiero tampoco avivar gente, pero con 2 o 3 datos fácilmente identificables podés bajar las tarjetas, podés bajar el chip, podés bajar... A mí me da la impresión, más allá del descaro, que bueno, que estamos cada vez más atados, porque ese es simplemente el punto de partida, el trámite, ¿no? El trámite, dependemos de la tarjeta, dependemos del chip, ya hay cosas que uno no se acuerda, ¿no? Quizás, bueno, yo me acuerdo del celular de mi mamá, porque es el que mantuvo en una época donde capaz yo todavía no tenía celular, me acuerdo el número, es el único número que me acuerdo. Y en todo caso, bueno, uno se salva porque si usa Android o Gmail tiene la agenda completa de uno en el mail. Entonces, algo que uno diría, primero, nadie lo autorizó, ¿no? Mi agenda completa. Recuerdo que en los 70, los que tenían cierta participación política y demás, no iban con la agenda encima por si lo chupaban, porque eso era básicamente dar todo el mapa. Bueno, hoy lo tiene una corporación multinacional o varias corporaciones multinacionales, de la cual somos completamente dependientes. Porque si uno no
digo, no tuviera la agenda completa, no podría comunicarse ante la pérdida de este aparatito con el que uno está hablando. Y tampoco podría legitimar la propia identidad. Eso en el marco, además, donde también pasan cosas que, bueno, le llaman a uno la atención. El otro día caminaba por calle Corrientes y también, ¿querés 15.000 pesos? Me estaban estafando, ¿no? Porque creo que te dan como 100.000, pero 15.000 pesos, ¿querés escanearte el iris? Uno. Después el otro, un poco más lumpen, me ofreció 10.000. Y uno dice, bueno, estamos completamente a nivel individual, personal, del trámite. Ahora, después empieza a hablar, a pensar uno en términos de la propia subjetividad, en una línea quizás más Foucaultiana. Vos mencionabas, efectivamente, hay iniciativas para regular, limitar y demás, pero los algoritmos tienen una lógica completamente cerrada. Digo, la lógica de recolección de datos es completamente arbitraria, ¿no? Digo esto, Google con la agenda completa, digamos, a la cual uno podría acceder con password a una computadora, pero no podés hacer la verificación de 2 pasos, además, porque perdiste el celular. Te puedes meter un engorro y no hay ninguna institución que te va a ir a responder o difícilmente te puede... Empieza a encontrar las propias instituciones dificultades para responder a los problemas concretos. Más allá de que obviamente eso en determinado momento se termina acomodando, pues acomoda de una manera que nos resulta completamente externa, digamos, en un punto. Ahora, si eso uno le suma, digamos, por ejemplo, algoritmos que tienen determinados lineamientos para formar determinadas subjetividades, determinadas construcciones conceptuales, determinadas estéticas, hay, digamos, una ampliación muy fuerte respecto a lo que pueden hacer quienes. Y en principio uno piensa en grandes corporaciones, ¿no? Digo, retomo un poco a lo que decía al principio. Grandes corporaciones que tienen que ver con los estados-nación, quizás, depende de qué estado, pero te diría quizás que sería en el mejor de los casos, por lo menos lo que tiene una base constitucional funcional, o directamente grandes corporaciones en función del eje geopolítico, norteamericanas para lo que es Occidente, China para lo que es Oriente, bueno, parte rusas para Rusia. ¿A qué viene esto? Bueno, viene un poco al problema el problema político. ¿Qué es lo que necesitamos para regular? ¿Quién regula? ¿Quién maneja? ¿Quién controla? Y uno debería pensar en una línea, digamos, que va, digamos, creo que es anterior a Marcuse, pero lo cruza, como cruza Simondón, y como cruza tantos otros autores que a uno les resultan afines, que es la posibilidad de liberar la construcción científico-tecnológica, ¿no? Entonces creo que parte del problema podría ser ese, sobre las condiciones de producción, ¿no? Ya no las condiciones del conocimiento, como podría ser la propuesta kantiana, sino las condiciones de producción de los objetos técnicos. Y eso me parece, corregime Juan, que es parte de la propuesta de Simondón, ¿no? También en términos educativos, por ejemplo, ¿no? Obviamente estamos en un mundo donde cada individuo no puede saber todo de todo. Hay una compartimentación inevitable. Aún así, no podría ampliarse, y acá lo formulo como pregunta, y quizás pensándolo más desde una línea simondoniana, no podría ampliarse, digamos, esa posibilidad de construcción, no desarrollo lineal, sino de construcción y qué condiciones cabría pensar en una primera instancia para esa potenciación, ¿no? Lo digo como pregunta para vos, en principio, pero... el micrófono, no... Sí, absolutamente. Yo creo que una de las cosas que abre el giro empírico es mostrar el carácter contingente y por tanto abierto de la construcción, del diseño y el desarrollo tecnológico y cómo allí operan distintos factores, no solo elementos económicos o ingenieriles, sino que también, bueno, las reapropiaciones de los propios usuarios
Pero más allá de eso, y yendo a la cuestión de la producción, sí, ahí hay en principio dos niveles. Uno, en términos de economía política, digamos, de la propiedad, el problema de las corporaciones, que no es un problema para nada menor, digamos, ¿no? Y el rol de los estados ahí, a la hora de los estados y de los posicionamientos regionales, digamos, ¿no? Sobre todo la Unión Europea, que es lo que más han avanzado, o al menos han intentado avanzar en la regulación con algunas de las grandes tecnológicas. En Estados Unidos también ha habido en los últimos años juicios y problemas y solicitudes de modificación de algoritmos para Instagram y demás a partir de estudios que muestran claramente el desarrollo de adicciones, sobre todo en las nuevas generaciones. Vos mencionabas el problema de la memoria, el déficit de lo que hace al recuerdo, a la memoria, es otro de los asuntos súper tematizados con las nuevas tecnologías digitales y es un problema súper actual también. Pero yo, la cuestión de la producción, ahí para mí, una de las ideas que plantea Simondon es que una cosa es la tecnología, lo que él llama los principios de funcionamiento, los esquemas técnicos, y otra cosa es la tecnología digamos, realizada para cumplir tal o cual tarea y propósito. Para decirlo rápidamente, a partir del principio del funcionamiento del motor a combustión se pueden construir máquinas, motores que estén en aviones que llevan la bomba nuclear, o motores en aviones que trasladan a gente con problemas de salud, digamos. El mismo principio tecnológico, principio operativo del funcionamiento técnico, para Simondon es lo esencial de las tecnologías, puede tener efectuaciones, realizaciones totalmente distintas. Del mismo modo, se podrían realizar sistemas técnicos sobre la base del Big Data, que no sirvan para recopilar datos en orden a ofrecer publicidades, sino por caso para gestionar de modo más racional los recursos en las ciudades. De hecho, en Los Dueños de Internet, un libro de una periodista argentina que ya tiene unos cuantos años, ella cuenta algunas experiencias de smart cities, digamos, de experiencias en ciudades, por ejemplo en España, que que desarrollan a partir de herramientas tecnológicas de gestión de datos, modos más eficientes de gestionar la basura u otros problemas. Con lo cual, el problema no es la tecnología en sí, sino algunas de las realizaciones que tienen determinados principios operativos o lógicas de funcionamiento. Lo cual, si se fijan, no es lo mismo que decir, son distintas formas de realizar en objetos o en sistemas técnicos, operativos, distintas formas de realizar principios de funcionamiento técnico. Y ahí está el tema de la producción, el diseño y qué tipo de tecnologías. Que no es lo mismo que decir son distintos usos, porque digamos, es construir a partir de un determinado principio técnico operativo, como puede ser el Big Data o los esquemas termodinámicos u otras tecnologías, distintas realizaciones técnicas. ¿Se entiende la idea? ¿A qué apunta esto? A desanclar la idea de tecnología de la idea de que la tecnología es lo mismo que la tecnología capitalista que se presenta en el mercado, digamos, ¿no? Tecnología puede asumir distintas formas operativas que se relacionan de distintas maneras con los grupos humanos, digamos. Y en ese sentido, la disputa por el diseño, por la construcción y por la lógica es también una disputa por la propia tecnología. Dejar de pensar que la tecnología es lo que... El paradigma de la tecnología es el último modelo del iPhone o la última aplicación de Google o la última grito de la moda de la inteligencia artificial, sino que es algo que es una construcción en la cual participan un montón de factores y en ese sentido es abrir el fenómeno de la tecnología, mostrar los intereses que están ahí también implicados y mostrar que el futuro se puede escribir de distintas maneras, digamos, ¿no? Al principio vos mencionaste, Ariel, esto del largoplacismo,
Y es un debate absolutamente actual. Digamos, como decía Hans Jonas ya en la década del 70, el desarrollo tecnológico abre la posibilidad de que reflexiones especulativas de futuros a mediano o largo plazo sean algo totalmente, no solo en materia de poetas o de filósofos especulativos, sino problemas y dimensiones concretas de la planificación a futuro. Y yo creo que uno de los desafíos ahí, es algo que se trabaja, es, bueno, cómo pensar el futuro, digamos, ¿no? De los seres humanos, de las sociedades en relación con tecnologías que existen y con otras tendencias, con otras tecnologías que podrían inventarse sobre la base de los principios operacionales o los esquemas técnicos que subyacen a las tecnologías existentes hoy día. Bien. Bueno, si a alguien se le ocurrió algo, quiere intervenir, sería el momento. Si no, entiendo que daríamos por finalizada la charla, no sin antes agradecer profusamente a Juan Manuel y bueno, a los participantes en general. Bueno, nos estaríamos viendo en la próxima. Las jornadas de UNIPE Digital continúan, digamos, hay otras opciones también, digamos, para quienes tengan interés. Y bueno, a partir del mail de Juan Manuel, entiendo que se pueden poner en contacto quienes quieran ciertas sugerencias bibliográficas y demás. Y acuérdense que si no quieren usar Google, pueden usar DuckDuckGo, pero también pueden googlear y ver ahí, digamos, a partir de ahí ir rastreando. Digo, en general lo que uno escribe, digamos, suele estar disponible, con lo cual también tienen esa opción. Sobre todo, digo, para los que escuchen a posteriori la charla, bueno, también tienen esa opción, digamos, de googlear, digamos, lo que estuvo escribiendo Juan Manuel y otros últimamente. Así que, bueno, nada, aprovecho para saludarlos y nos vemos la próxima. Buenísimo. Muchas gracias también por mi parte. Bueno, buenas tardes y seguimos participando. Adiós.